Tengo una palabra de reino. Le pido toda su atención. No es una palabra fácil de digerir, pero es una palabra de reino. Yo no lo voy a entretener con esta palabra, lo voy a confrontar con esta palabra, pero a la vez lo voy a edificar con esta palabra. Yo quiero que oremos para que Dios ponga un ambiente cálido, fresco, para poder digerir esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro Padre modelo, nuestro mejor papá. Y estoy sumamente agradecido por haberme buscado y por haberme abierto de par en par tu casa, tu corazón. Hoy me sientas a tu mesa y me sirves el pan que necesita mi vida. Cuida de mí, guía mi vida, suple mis necesidades. Eres el mejor papá y me siento honrado de hablar de ti donde quiera que vaya. Recibe honor, gloria y alabanza por siempre. Amén. Estando meditando en esta semana sobre qué palabra podía yo traerle a usted, fui confrontado con un texto de la Sagrada Escritura. Este está en Proverbios. Proverbios capítulo 16, por favor. Y yo quiero que le presten mucha atención porque este pasaje de la Sagrada Escritura me cambió la óptica y me cambió el corazón. Y hoy puedo ver con claridad quién es nuestro Padre. Hoy entiendo mejor por qué Él es como es. Todo tiene sentido. Hoy mi vida tiene un sentido. A la altura del versículo 4, escúchalo bien porque este versículo es clave en toda la enseñanza que hoy voy a estar impartiendo. Dice la Escritura, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. ¿Cuántas dice? Todas las cosas. ¿Para quién las hizo? Para Él. Y aún el impío, para el día malo. Y aún el impío, para el día malo. Vamos, yo quiero que usted lo diga conmigo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aún el impío, para el día malo. Yo quiero que usted le preste mucha atención a esto, porque se lo voy a explicar. ¿Y por qué este texto abrió mi entendimiento? Poder predicar de un texto como este, a manera de introducción, le hago esto, porque esta es la plataforma, el cimiento de lo que hoy voy a estar impartiendo. Para que yo pueda entender este texto, yo tengo que agregarle dos textos para que tú puedas entender por qué dice que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Si yo voy a Mateo, capítulo 27, el libro de Mateo. Mateo 17, perdón. El versículo 27, usted sabe esta historia.
Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y dice Mateo 17, es la historia de una de las polémicas que se dieron con Pedro. Pedro estaba discutiendo con aquellos que cobraban los impuestos. Mas como ellos no entendían quién era Jesús y que un rey era exonerado y su familia. Pero ellos no lo entendían porque no entendían quién era Jesús. Y sin embargo, dice la Biblia que Dios, como hace todas las cosas y tienen un propósito, porque Dios no hace nada al azar. Dios no improvisa, ni tiene plan B, ni plan A, ni plan C. Dios no improvisa. Dios todo lo hace con la excelencia, porque tarde o temprano Él mismo lo va a usar. Todo tiene sentido para Dios. Todo tiene todo cuadra en el orden de Dios. Dios es perfecto en su creación. Dios no se equivocó en hacer algo. No. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a Pedro, ve, toma la caña, toma el anzuelo, toma la cuerda, ve y pesca. Ve y pesca. Porque yo antes de la fundación del mundo, antes de que esto empezara a funcionar, yo hice un pez. Yo formé un pez exclusivo para un determinado momento de la historia. Y dentro de ese pez yo le puse un estatero. Y ese pez iba a estar en ese día porque yo hice todas las cosas para sí mismo. Y ese pez tenía un propósito dentro del propósito total de Dios. La creación es perfecta porque está sometida a un Dios perfecto. Nada de lo que sucede a usted, nada de lo que le acontece a usted sorprende a Dios. Porque Dios sabe para qué lo hizo, con qué fin lo hizo y para qué día lo hizo. Y ve y pesca. Porque todo lo hizo Jehová para sí mismo. Todo tiene un propósito para Dios. Pero dice la segunda parte del texto, aún el impío para el día malo. ¿Sabes? Le pongo un texto a esto para que tú lo puedas entender, porque yo cogí este texto de Proverbios 16:4 para la plataforma de lo que voy a enseñar. Si usted va al libro de Génesis, capítulo 50 del libro de Génesis, a la altura del versículo 20, dice la escritura que aún el impío en sus acciones, ¿sí? La actitud impía de los hermanos de José lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Pero Dios lo necesitaba en Egipto. Porque Dios usa toda su creación y aún lo impío para su propósito eterno. Y dice la escritura, ustedes usaron para mal, actuaron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Porque Dios revierte. Porque Dios tiene control de su historia. Porque Dios hace que las cosas tengan sentido para Él y para usted como su hijo. Tú eres parte de su creación. ¿Sí me estás entendiendo? Todas las cosas Jehová hizo para sí mismo. Y aún el impío para el día malo. ¿Me entendió? ¿Le cuadró eso? Ahora préstele mucha atención. Porque quiero hacerle a usted una pregunta. ¿Qué Dios tendrá preparado para darnos una lección en la vida? ¿Qué Dios tiene preparado para darnos una lección para nuestra vida? No me lo preguntes a mí. Dios tiene varias formas para darnos una lección
en nuestra vida. Dios tiene varias formas para prepararnos, porque Dios tiene un propósito. Nadie puede burlarse de Él y nadie puede darle la espalda a Él sin que Él reaccione como tiene que reaccionar. Escúchalo bien, porque este mensaje no es nada fácil de digerirlo, porque Dios va a hablar fuerte. La Biblia dice que Dios hizo todo para Él. Dios tiene la libertad de recurrir a toda su creación porque es de Él. Para que nadie se pueda burlar de Él y que nadie pueda darle la espalda a Él sin que Él reaccione. Dios no puede ser burlado por su creación. Y mucho menos por los que decimos tener conciencia. Hay algo interesante en esto y quiero que le preste mucha atención. Dios le había consignado una misión para Jonás. Y miren, mi amado, no es un asunto de un profeta. No es un asunto de un hombre. Es un asunto de Dios. Porque ¿sabes algo? No es un asunto de que fuera Jonás y de que fuera el profeta Jonás. Era un asunto de que habían 120,000 almas en Nínive que necesitaban conocer el milagro de la salvación. Ante esta magnitud que Dios le había asignado a Jonás, la Biblia dice que Jonás reaccionó de una forma contraria a la de Dios. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Jonás. Pero en el libro de Jonás, yo voy a usar solo un texto de este, porque de este texto vamos a brincar a una gran enseñanza. La Biblia dice en el capítulo 1 que Dios le dijo a Jonás que fuera a Nínive a predicar. Esa era la consigna. Él tenía que hacerlo, nada más. Esa era su consigna. Pero dice, y usted sabe la historia, que Jonás se fue dirección contraria. Se montó en un barco y se fue. Y como él hizo todas las cosas para él, entonces la Biblia dice en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, ¿qué dice? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Wow. ¿Verdad que dice eso en su escritura? Dice que el Señor, tú no me quieres obedecer, tú no te quieres someter a mí. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para usted para llamar su atención? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer para que tú y yo volvamos el corazón a Él? ¿Que es que sigue jugando con Dios? ¿Sigue jugando de que crees que habías entregado tu vida a Dios? No. Mírame, no es por tu belleza, no es por tu conocimiento, no es por lo que eres. Es que ante todo Dios pone su propósito.
¿Y usted cree que esto lo hizo la naturaleza? ¿Quién era el que regulaba la tormenta? ¿Quién fue el que puso consejo en el barco para que echaran suerte? Y de casualidad le cayó a Jonás. Y dice la Biblia que aún al impío en ese barco hizo que lanzaran a Jonás al agua. Yo quiero que usted brinque al versículo 17. Y ese es el versículo que quiero usar en esta mañana para darle enseñanza. ¿Qué dice el versículo 17? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice la Biblia que todas las cosas por Jehová fueron hechas para sí mismo. Y dice la Biblia que echaron suerte y cayó por Jonás, y entre ellos Dios usa el impío para el día malo de Jonás y lo lanza al mar. ¿Estás entendiendo que la Biblia no se escribió por casualidad? Es que tiene un orden. Es que Dios establece el orden. Y dice que como Él es el que controla la naturaleza y como Él es el que hizo toda su creación perfecta, Dios tenía un gran pez destinado para ese día. Déjeme decirle 3 cosas que dice ese texto, porque he oído y se han atrevido atributos que no le corresponden, porque dicen ser teólogos y que conocen mucho de las Sagradas Escrituras. Dice 3 cosas ese texto. Uno, que Dios preparó un gran pez. No una ballena, no un cachalote, no un megalodón. Dios preparó un gran pez. No dice la raza del pez. No dice qué tamaño era, pero dice que era suficiente para que tragase a Jonás. La segunda enseñanza que me dice este pasaje es que fue enviado por Dios. No fue casualidad de que ese andaba con hambre y se comiera a Jonás, porque no se lo comió. El pez fue enviado por Dios, porque toda la creación de Dios fue hecha por Él para sí mismo. Y dice que Él se lo tragó. Y la tercera enseñanza que me dice ese texto es que estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Y me estás entendiendo? 3 días y 3 noches. Nadie puede vivir 3 días en el vientre de un pez. Nadie. Nadie. Y si es nadie, es nadie. Pero qué casualidad. Porque al igual que aquel pez que tenía una moneda, un estatero en la boca, de la misma manera Dios tenía antes de la fundación del mundo un pez tan grande que iba a tener una bodega especial para guardar a uno indisciplinado que necesitaba ser disciplinado, porque de Dios nadie se burla. Si sigue jugando con Dios, yo no sé lo que Él tenga preparado, pero de que te va a disciplinar, te va a disciplinar. 3 días y 3 noches. Ahora, basado en esto, ahora yo quiero que usted me acompañe al Nuevo Testamento. Y este es el grueso de la enseñanza. Mateo capítulo 12, por favor. Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41. Ahora tengo una lectora oficial
que va a seguir trabajando conmigo. ¿Qué dice? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti la señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Wow. Escúchame bien. Vuelvo a repetir, este mensaje no va a ser fácil para digerir. Pero esto fue lo que Dios me dio y esto es lo que le voy a predicar a usted. Antes quiero hacer dos cosas basado en lo que dice este texto. Está hablando de los escribas y de los fariseos. Los escribas tenían la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las sagradas escrituras. Su función era ver si Mariela cumplía a cabalidad las sagradas escrituras. En otras palabras, los 363 mandamientos que la Biblia ordenaba. Ese era el trabajo de ella. Pero también habla de los fariseos. Y los fariseos tenían otra responsabilidad y era velar por la enseñanza de esas escrituras. En otras palabras, ellos tenían a cargo la enseñanza de todo el pueblo judío de la ley. Ante estas dos autoridades, Jesús se tiene que enfrentar. Ante estos dos grupos que en la época en la que Jesús estaba, era muy valioso que ellos dictaran y velaran por el cuidado de que esto se cumpliese. Pero mi amado hermano, una cosa es que a usted se le asigne una tarea y otra cosa es que usted tenga la revelación de lo que se le asignó a usted hacer esa tarea. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque mi amado hermano, cuando Jesús llegó y empezó a cambiar la estructura, cerrada que ellos tenían sobre la ley, cuando Jesús vino a incumplir la ley, haciendo obras en el día de reposo, ellos fue chocante para ellos poder asimilar lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, aquí lo que se dio una confusión. ¿Quién es este que viene a totalmente a ser contrario a lo que nosotros tenemos acostumbrado a que se cumpla? Hermano, tú puedes tener un conocimiento de Dios, pero pueda que no tenga la revelación de quién es Dios. Y esto es lo que pasa con el pueblo de Dios. Tiene mucho conocimiento, pero casi nada de revelación de Dios. Por eso vive su propia vida o libertinaje. ¿Se me estoy dando a entender? Entonces, explico. Termina diciendo el texto en el versículo 41, algo más grande que Jonás está aquí. ¿Y quién estaba al frente de ellos? No era Jonás, era Jesús. Ahora, ellos llevan a Jesús contra la pared y le dice, danos una señal. Háganos algo. Díganos algo. Muéstrenos algo.
para que podamos creer quién dices tú, quién dice ser. Y el Señor Jesús le dice, señal no le será dada. Ellos esperaban que el Señor Jesús se botara para hacerles un milagro frente a ellos. Déjeme decirle algo. ¿No es acaso que el Señor hizo milagros? Sanó enfermos, devolvió vista a ciegos, hizo hablar al mudo, sanó leprosos, levantó muertos, multiplicó panes y peces. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Llevo años, meses, semanas, discurso tras discurso, mensaje tras mensaje, y ahora me ponen y me confrontan diciéndome, dame una señal. Déjeme decirle, mi amado hermano, que si Jesús hubiese juntado una piedra delante de ellos y hace y la convierten en pan, le dice que es un endemoniado. Le dicen que es de parte de Satanás. Le dicen que está cargado de demonios. Porque el problema no eran las señales. El problema no es las señales, no es lo que se haga. El problema es tu corazón. Porque es perverso. Generación maligna y perversa. Un montón de arrogantes que me dicen que haga cuando yo he hecho un sinfín de milagros y ahora me piden que yo haga uno más. Ustedes no están por lo que ven. Porque no es un asunto de ver. Es un asunto de creer. ¿Y sabes una cosa? Así estamos hoy la iglesia. Señor, hazme un milagro y creeré en ti. Mentira. Mentira, no te engañes. Deje de estar manipulando con tus propias emociones, creyendo que Dios se va a volver y va a decir, sí, qué purecita María, Lucrecia, Ana, Alberto. Si no le hago un milagro, lo voy a perder. Él es Dios. Él es Dios. Porque el problema no está en que Dios te haga un milagro. El problema es que usted no cree. Usted no cree en Dios. Porque tú no conoces a Dios. Milagros. Algo parecido dijo el Señor en Lucas capítulo 11. Los versículos 29 y 30. Lucas 11. Los versículos 29 y 30. ¿Qué dice? Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿A cuál generación? A esta. ¿Sí? Mírame. Cláveme mis ojos. Clave tus ojos en mí. Mírame. ¿Le sigues acaso pidiendo algo a Dios? ¿Le sigues pidiendo algo acaso a Dios? ¿No estás convencido de quién es Dios? Porque si le sigues pidiendo a Dios, no conoces a Dios. Dios no necesita que tú le pidas nada. Nada. Dios conoce lo que tú necesitas y lo que es importante agregarte. Tú no necesitas. Pero nosotros pedimos porque estamos inseguros de quiénes somos en Él.
Somos inseguros. No nos conocemos a nosotros mismos. Escúchame. Porque lo primero que quiero enseñarles a usted es dame una señal. Esto es lo primero que él dice. Dame una señal. ¿Es eso lo que tú pides? Mi amado hermano, aunque Jesús siga haciendo milagros, el problema no está en el milagro. Dame una señal. Dame una señal. Lo segundo que quiero mostrarle es cómo describe Jesús a aquellos que demandan una señal. ¿Cómo los describe? Vamos, si tú lees el texto, el versículo 39 de Mateo 12, ¿qué dice? ¿Qué dice? Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no le será dada. Generación mala y adúltera. Escúchame, vuélvame a ver. ¿Mala? ¿Quién es malo aquí? ¿Quién es malo aquí? Nos comportamos como malos. Hacemos cosas malas. Chismear, murmurar, mentir. Hacemos cosas malas. Pero dice perversa. Usted no hace las cosas perversas, ¿verdad? Porque un adúltero, un violador, un secuestrador es perverso. Pero también dice algo. Menciona una palabra, adúltero. Generación adúltera. Oye, nos está diciendo adúltero. Escúchame bien. Vamos al contexto del pasaje. Eran todos los que estaban confrontando a Jesús y toda la generación que estaba ahí era adúltera. Teresa, eran todos adúlteros. Quizás algunos sí, le habían sido infiel. Quizás algunos sí, algunas mujeres les habían sido infiel a sus esposos. Pero generalizar de que todos eran adúlteras, entonces ¿a qué se refiere con adúltera? Escúchalo bien. Porque Dios no se está refiriendo a la parte sexual. Porque si usted se va al libro de Oseas, Dios compara a su iglesia, a su pueblo, a Israel, con una mujer adúltera, que teniendo un esposo fiel, bueno, decente, ella se revolcaba con otros perversos. Estoy hablando de otros dioses. ¿Sí me estoy entendiendo? Ustedes no necesitan una señal. Ustedes tienen un corazón perverso. Ustedes tienen un corazón adúltero. Porque yo no soy tu Señor. Yo no soy tu Dios. Yo no soy el único que guardas en tu corazón. Porque déjeme decirle algo. Nabucodonosor tuvo la insensatez de hacer su propio yo afuera.
Pero el problema de nosotros es que lo tenemos por dentro. Y es el propio yo. Si a mí no me da la gana, no me congrego. Si a mí no me da la gana, no oro. Si a mí no me da la gana, no diezmo. Si a mí no, ese es el yo. Ese es tu propio Dios. Y no estoy hablando de figuritas, de yeso. No, estoy hablando de que yo decido. Yo sigo tomando mis propias decisiones. Y si yo elijo y si yo decido, Dios no es Dios para mí. Porque no ocupa mi primer lugar. Cuando yo quiero me congrego y cuando no quiero me voy. Ese es tu propio yo. Generación maligna y perversa, dijo Jesús. Porque siguen tomando sus propias decisiones. Si te llega una plata, y te dan una plata, la guardas. Y si te llega X cantidad de plata y usted sabe que no la necesita, simplemente guardo una parte y la otra la doy, la dono. La necesita el pueblo de Dios, porque hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios. Pero como tenemos un corazón que decide, yo sigo guardando para mí. Generación maligna y perversa. Malos. Son malos. No era un asunto de señales. No era un asunto de que le hicieron un milagro delante de ellos para creer. Ellos no iban a creer porque ellos no querían a Jesús. Ellos habían decidido no querer a Jesús. No lo iban a aceptar. ¿Cuántos han recibido un milagro de parte de Dios? ¿Y dónde están? ¿Cuántas personas vinieron a dar testimonio aquí de que Dios los sanó de un cáncer y se fueron? No están. Es un asunto de que Dios haga. Es un asunto de la inclinación que tiene nuestro corazón, de que no somos agradecidos. Y jugamos de cristianos. No es lo que Dios haga, lo que te va a cambiar. Es cuando tú decidas tomar la decisión de entregarle tu corazón y darle el señorío a Él. De lo contrario, seguiremos siendo malos y perversos. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 6. Deuteronomio, capítulo 32, verso 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Hijos degenerados. Así lo dice en esta versión. Hijos degenerados. Se portaron mal con él, generación mala y perversa. ¿Y quién lo está diciendo? ¿Y hacia quién se está dirigiendo? No se está dirigiendo a los impíos. Mire, mi amado, yo no entretengo. Yo no entretengo. Yo le hablo a usted la palabra de verdad. Porque la palabra es la que confronta. Es la palabra la que cambia. Es la palabra que edifica. Es la palabra que le va a decir a usted cómo usted está. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Tercera enseñanza. La señal definitiva que anuncia Jesús.
¿Cuál es la señal definitiva? Versículo 39, última parte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vete ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Mateo 12, 39. Mateo 12, 39. Perdóneme que no se lo dije completo. Culpa mía. No se culpa. Culpa mía. Versículo 39, la final, ¿qué dice? No se le va a dar ninguna señal. Solo una. Sí, le voy a dar una. ¿Cuál? Dice, sino la señal del profeta La Jonás. señal del profeta. Sí, esa se la voy a dar. Ahora escúchame bien. Porque él sí le va a dar una señal. Y esto no es jugando. Escúchame. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Que no me acuerdo. ¿Cuál es la señal de Jonás? Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, como el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa señal sí se la voy a dar. Porque uno mayor que Jonás está frente de ustedes, que ha hecho milagros, prodigios, evidencias que yo soy el Mesías, que yo soy el enviado, que yo fui enviado por el Padre, que he hecho señales, milagros, de todo, y no han creído, pero una señal sí se le va a dar. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y eso está hablando del sepulcro. Escúchame bien, porque esto es muy importante. Esto me hace a mí, de verdad, poner las barbas en remojo. 3 días. Y te vas a dar cuenta que voy a resucitar, que me voy a levantar y que voy a ser levantado en gloria. Y te vas a dar cuenta. Y sin embargo, no creyeron. Porque era una generación maligna y perversa. Porque el asunto está en el corazón. Y por último, para que se vaya en paz, la última, la palabra de Dios es suficiente para salvar. Ustedes no han creído en los milagros. Ustedes no han creído en las señales que yo les he hecho. Ustedes no han creído en los testimonios que ustedes han visto y han escuchado. Pero la gente no va a cambiar por un testimonio. Y se lo voy a demostrar. ¿Por qué la gente no va a cambiar por un testimonio? Y aunque usted dé testimonio a Flor, al norte, al sur, al este y al oeste, la gente no va a cambiar. Porque no es un asunto de un testimonio. Escuchen, vamos al libro de Lucas y se lo voy a mostrar. Capítulo 16, libro de Lucas. Dígame amén cuando llegó. Versículo 27 al 31. Póngale mucha atención. Entonces le dijo, te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique,
a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ah, escúchame, porque quiero explicarle esto. Escúchame. Basado en el contexto de esto, es la muerte de dos hombres. Uno que se fue a un lugar tranquilo, de paz, y otro que se fue a un lugar de tormento. ¿Sí? Y este que estaba en el lugar de tormento le dijo, yo sé que no me vas a traer agua, que no me vas a mojar los labios, que no me vas a atender, yo lo sé, pero lo que yo sí sé es que este lugar es real, el infierno es real, donde yo estoy aquí, estoy sufriendo, y es real porque una vez me dijeron que había un infierno, esto es verdad, y lo estoy viviendo. Pero yo tengo 5 hermanos. 5, padre Abraham, 5 hermanos. Ve y les testifica. ¿Y qué dijo Abraham? No es un asunto de testificar. ¿Por qué? Porque tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, tienen la palabra de Dios. Tienen desde el Pentateuco, los salmos, los profetas y aún la gracia que estaba en medio de ellos y no han creído. Entonces, yo voy a tener que levantar a un muerto y decirle, Joaquín, usted que tiene días de estar ahí metido, venga acá y vaya y le testifique a sus hermanos. No. Porque si usted no le cree a la palabra de Dios, no va a creer a nada. A nada. Usted no necesita una señal, usted lo que necesita es la palabra de Dios, que es la que cambia. Porque yo hice milagros y no creyeron. Yo hice evidencia que yo era el Mesías, el Hijo de Dios, y no creyeron. Levanté un muerto, pero ninguno un muerto que Jesús levantó testificó. Ninguno. Búsquemelo en la palabra. Ninguno. Y Abraham le dijo, ni aunque yo levante un muerto y les vaya a predicar a sus hermanos, no van a creer. Porque si hasta el día de hoy no has creído a la palabra de Dios, no vas a creer en nada. En nada. Así que no se engañen. Y no me digas que le crees a la palabra de Dios esperando un resultado de un milagro. Yo quiero que en esta mañana, de verdad, ahí donde está, cierra tus ojos, abra tu corazón y le diga la verdad, tu verdad, la que tú dices y has sostenido y has defendido por muchos tiempos, de que esa es la absoluta verdad y que nadie lo va a sacar de esa verdad. Dígaselo si esa te ha cambiado. Dígase si te ha, de verdad, te ha servido de algo mantener esa verdad. Porque si sigues con un carácter endemoniado, porque si sigues con una actitud de seguir haciéndole, oiga, eco al yo, de que cuando quiero me voy, cuando quiero vengo, de si quiero me conecto, si quiero no me conecto. Míreme, no nos engañemos, no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo has destronado? ¿Lo has sacado? ¿Sigues usando tu propia voluntad para tomar tus propias decisiones?
Vamos, examínalo. Porque Dios no va a levantar un muerto. Dios no te va a hacer un milagro por tu parte emocional, creyendo que lo vas a manipular. No. El problema está que sigues tomando tus propias decisiones. Síguese yo ejerciendo dominio sobre tu vida. Y dices amar a Dios. Yo quiero que usted me ponga un fondo, de verdad. Porque esta palabra no es fácil de digerir. Porque nos confronta. Porque esta generación no quiere creer en Dios. Se ha alejado de Dios. Se ha burlado de Dios. Le ha dado la espalda a Dios. Se ha ido de Dios. Que un día se rindieron. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo tengo la fe de que algo tiene que ocurrir hoy. Algo tiene que ocurrir hoy. Porque nuestro Padre Celestial nos ha demostrado que todas las cosas las hizo Él para sí mismo. Tú eres su creación. Tú eres su creación. Y Él puede hacer contigo lo que Él quiera hacer. Lo que Él quiera hacer. Pero tú no le has permitido. Tú y yo no le hemos permitido que Dios haga lo que Él quiere hacer. Yo quiero que te pongas en pie, por favor. Ponte en pie. Por favor. Yo quiero que tú le digas al Señor la verdad. Dígale la verdad a Dios. Él te conoce. Él sabe que te ha costado. Pero es tiempo. Es tiempo de tomar una decisión. La Biblia dice no dejéis de congregarse. Pero seguimos decidiendo si yo quiero me congrego, si no quiero no me congrego. Porque no le hacemos caso a la palabra de Dios. No somos obedientes a la palabra de Dios. Para todo hay un tiempo. Para todo hay un tiempo. Pero no es tu tiempo. Padre, en esta mañana les he anunciado tu palabra. Les he hablado de tu palabra. Porque al igual que la generación de los fariseos y de los escribas, Señor, vivimos en una generación maligna y perversa. Estamos entre lobos. Porque el problema, Señor, no son tus señales, no son tus milagros, no son sus evidencias. El problema soy yo, Padre. Soy yo. Soy yo. Por eso en esta mañana yo vengo como un sacrificio vivo y santo a entregar mi corazón. Si mi corazón es malo, Señor, entiendo de que tú no pones marcapasos
tú cambias el corazón. Tú cambias el corazón. Yo puedo dejar a padre, madre, tierra, familia, amigos, hermanos, suegra. Puedo dejar mi presidente. Puedo dejar mis líderes. Pero yo quiero hoy dejar mi corazón delante de ti. Cámbialo. Cámbialo. Porque voy a tener problemas al final de los tiempos. Voy a tener problemas. Y lo que yo no sé es cuánto tiempo me quede. Y mi corazón tiene que estar limpio. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Solo los limpios de corazón. No nos engañemos. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Así que, Padre, limpia mi corazón. Que no sea perverso. Que no sea malo. Que no sea egoísta. Que no sea idólatra. Que no sea adúltero. Que no fornique con otros dioses. Y mucho menos con el propio yo. Yo decido hoy, Señor, no lo restaure porque tú no lo vas a restaurar. No le pongas un marcapaso porque tú no le vas a poner un marcapaso. Dame un corazón nuevo. Como lo dice Joel, dame un corazón nuevo. Nuevo. Porque solo con ese te podré ser fiel. Por eso te pido, Dios, al pueblo que tú me has dado, Señor, para mostrarles las maravillas, las virtudes del cambio que hiciste de las tinieblas a una luz admirable. Señor, haznos entender que tú no quieres, Señor, someternos a la fuerza, que tú quieres decisión personal, por amor, por entrega, por agradecimiento. Yo hoy decido amarte y te entrego mi yo, te entrego mi voluntad para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Que la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los lleve con paz y que pasen esta tarde con sus padres, con sus amigos, con sus seres amados, que la pasen bien.